La objeción de inexequibilidad. El primer punto es definir qué es la objeción de inexequibilidad. Es un mecanismo de protección de la supremacía constitucional que procede cuando la Asamblea Legislativa ha insistido en la aprobación de un proyecto de ley que ha sido devuelto por el Ejecutivo al objetarlo por inexequible. El presidente de la República ha considerado que el proyecto insistido contiene vicios de inconstitucionalidad. Ante la insistencia del legislativo, sin embargo, el órgano ejecutivo remite el proyecto objetado a la Corte Suprema de Justicia para que ésta decida sobre su inconstitucionalidad. La objeción de inexequibilidad contiene fases y etapas. La primera fase es conocida como la fase previa a la Corte Suprema de Justicia y contiene 3 etapas: la etapa de sanción y objeciones, la etapa de insistencia y la etapa de remisión a la Corte Suprema de Justicia. La segunda fase es conocida como la fase ante la Corte Suprema de Justicia y contiene la etapa de traslado a los procuradores. La primera fase, previa a la Corte Suprema de Justicia. Primera etapa, etapa de sanciones y objeciones. Una vez el proyecto de ley es remitido por la Asamblea, el artículo 169 de la Constitución Nacional otorga al Ejecutivo un término de 30 días hábiles para devolver con objeciones cualquier proyecto de ley. Si vencido el término, el Ejecutivo no hubiese devuelto el proyecto con objeciones, éste deberá sancionarlo y hacerlo promulgar. Es propicio entonces hablar de los tipos de control. Existe el control voluntario y el control obligatorio. El control voluntario es aquel en que el presidente de la República es libre de objetar o no el proyecto de ley que recibe para su sanción. El término para este control es de 30 días. El control obligatorio es aquel en el que el Ejecutivo recibe y objeta el proyecto de ley, pero la Asamblea insiste en su aprobación. El Ejecutivo está obligado a enviarlo a la Corte Suprema de Justicia. La segunda etapa, etapa de insistencia. El artículo 170 de la Constitución Política nos indica que el proyecto de ley objetado en su conducto por el Ejecutivo volverá a la Asamblea a tercer debate. Si el proyecto de ley fuera objetado solo en parte, volverá a segundo, con el único fin de formular las objeciones formuladas. Si la Asamblea, a pesar de haber considerado las objeciones, aprueba el proyecto con 2/3 partes de los diputados a favor, el Ejecutivo lo sancionará y hará promulgar sin poder presentar nuevas objeciones. Si no fuese aprobado por las 2/3 partes de los diputados, el proyecto quedaría rechazado. Las causas de objeción del presidente. Existe la objeción por inconveniencia y la objeción por inexequibilidad. La objeción por inconveniencia es aquella en que las razones que alega el presidente no son de inconstitucionalidad, sino de oportunidad, de no convenir al país por razones que pueden ser de todo tipo. La objeción por inexequibilidad, sin embargo, es aquella que establece la Constitución Nacional, que ocurre cuando el Ejecutivo objete un proyecto por inexequible y la Asamblea, por la mayoría expresada, insistiera en su adopción. En este caso, el objeto pasará a la Corte Suprema de Justicia para que ésta decida sobre su inconstitucionalidad. Luego sigue la etapa de remisión a la Corte Suprema de Justicia. El artículo 171 de la Constitución Nacional establece que cuando el Ejecutivo objetare un proyecto por inexequible y la Asamblea Nacional, por la mayoría expresada, insistiera en su adopción, el Ejecutivo pasará el proyecto a la Corte Suprema de Justicia para que ésta decida sobre su inconstitucionalidad. Recordemos entonces que la Asamblea Nacional ha debido aprobarlo con el voto favorable de las 2/3 partes de los diputados. La segunda fase es la fase ante la Corte Suprema de Justicia. La competencia de la Corte Suprema de Justicia está establecida por el artículo 86 y el artículo 2554 del Código Judicial. El artículo 86 nos cuenta que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene competencia privativa como audiencia del Procurador General de la Nación o de la Administración,
sobre las objeciones de inexequibilidad. El artículo 2554 nos dice que el Pleno conoce las objeciones de inexequibilidad en única instancia y de manera definitiva. El término de la interposición está determinado por el artículo 2555 del Código Judicial. Cuando el Ejecutivo objetare un proyecto de ley por considerarlo inexequible y la Asamblea Legislativa, por mayoría de las 2/3 partes, insistiera en su adopción, el órgano ejecutivo dispondrá de un término de 6 días hábiles para enviar el proyecto con las respectivas objeciones a la Corte Suprema de Justicia, la cual decidirá definitivamente sobre la exequibilidad del mismo. Dentro de la segunda fase ante la Corte Suprema de Justicia se encuentra la etapa de traslado a los procuradores. Una vez se da el traslado al Procurador General de la Nación, este tendrá un término no mayor de 10 días para emitir un concepto. El procurador debe devolverlo y fijar una lista, publicarla en edicto por 3 días en un periódico de circulación nacional para que a partir de ese momento los interesados emitan sus argumentos por escrito. Vencido el término, el magistrado en 10 días deberá presentar un proyecto de decisión. Si el fallo de la Corte Suprema de Justicia declara el proyecto de ley constitucional, el Ejecutivo estará obligado a sancionarlo y promulgarlo. Si el Ejecutivo se niega a hacerlo, entonces el presidente de la Asamblea Nacional lo hará promulgar. Esto es según lo establecido en los artículos 2563, 2564 y 2565 del Código Judicial, al igual que los artículos 171 y 172 de la Constitución Nacional. En resumen, tenemos el plazo para emitir el fallo y los efectos de la decisión. En el plazo, recordemos el artículo 2565 del Código Judicial, que establece que el magistrado sustanciador tendrá 10 días para presentar el proyecto de decisión. Los efectos son, primero, si la Corte Suprema de Justicia declara el proyecto constitucional, el Ejecutivo tendrá que sancionarlo y hacerlo promulgar. Segundo, si el Ejecutivo no cumple con sancionarlo y hacerlo promulgar, lo hará el presidente de la Asamblea Nacional.